Yo lo escogí en parte porque refuerza los temas que vamos a ver en el texto de Primero de Reyes. Y quiero que al escucharlo ustedes ven que el Dios nuestro es un Dios de abundancia en el pasado, en el tiempo de Elías. Un Dios de abundancia cuando los discípulos están alrededor de Jesús y no tienen nada de comer, los 5,000 personas más todas las mujeres que están. Y Dios es un Dios de abundancia para nosotros. Hoy, en esta mañana, hay un Dios que provee lo que necesitamos cada quien y nos da en abundancia. De Mateo 14, creo que algunos van a reconocer ese texto. Cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca y un lugar solitario. Ojo que Jesús se va a un lugar solitario. Las multitudes se enterraron y los siguieron a pie desde los poblados. Cuando Jesús desembarcó y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Al atardecer se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya se hace tarde. Jesús está en un lugar apartado. Despide a la gente para que vayan a los pueblos y se compran algo de comer, dicen los discípulos. No tienen que irse, contestó Jesús. Denles ustedes mismos de comer, dice el Señor. Y los discípulos objetaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos acá, les dijo Jesús. Y mandó a la gente que se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes, los 2 pescados y mirando al cielo, los bendijo. Luego los partió los panes y se los dio a los discípulos, quienes los repartieron. ¿A quién? A la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos que sobraron. 12 canastas de sobras. Cuando el Señor provee. Los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y los niños que estaban con ellos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oramos. Gracias, Señor, por ser un Dios que provee. Gracias, Señor, por ser un Dios de abundancia. Escuchen nuestro clamor, Señor. Somos tu pueblo parado en un país de tanta abundancia que rebalsa de la canasta. Pero con tanto a nuestro alrededor, Señor, a veces nuestros corazones y nuestras vidas se sienten secas, hasta como que estamos agarrando del fondo del barril. Ni nos alcanza la mano tan vacía que sentimos adentro. Señor, queremos aprender de tu abundancia. Queremos aprender de tu provisión. Queremos aprender, Señor, cómo ser personas fieles que caminan para que nunca hay nadie que no tenga. Perdónanos, Señor, que en medio de tanta abundancia, ni los 12 canastas de sobras llegan a manos de los que tienen hambre. Ayúdanos, Señor, confiar en usted, recibir de tu palabra y ser multiplicadores de tus bendiciones.
Permite que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros, Señor, sea de tu agrado. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Para comenzar, quiero que ustedes tomen las Biblias estas. Si no tienen, aquí hay 3. Que tal vez, yo quiero que cada uno tiene uno de esos porque vamos a leer más de lo que fue leído. ¿Quién necesite? Yo quiero que todo el mundo tenga Biblia. Estamos en Primero de Reyes, el capítulo 17. Y quiero contarle eso para comenzar. Primero, como les dije al comienzo, yo vengo renovada. Es la primera vez en mi vida que yo he sentido que vengo de vacación y que quiero estar aquí. Y me llena de un gozo y de una gloria que no puedo expresarlo. Así que gracias por permitirme ser tu pastora. Gracias por caminar. Gracias por todo lo que Dios tiene por enseñarnos por adelante. Amén. Lo segundo que quiero contarles es que si me conocen que yo soy una persona que en mi cabeza yo creo que Dios provee todo lo que necesitamos. Pero yo soy una persona que fácilmente me da miedo. Que fácilmente me da miedo cuando la circunstancia se pone más duro. Yo dudo en momentos. Levanta la mano si has dudado de la provisión del Señor. Y Dios sabe eso de mí. Una de las cosas para mí que me tocó el corazón es que Dios usó ese texto de Elías y comenzó a usar ese texto antes que yo preparara cualquier sermón. Pregúntale a la pastora que el texto que yo debía de predicar era sobre la figura de Elías y eso fue determinado hace meses. Me fui de vacación por 3 semanas y Dios comenzó a tocar mi corazón cuando estaba en el Gran Cañón, el desierto de Arizona, junto con mi familia, a la orilla, y había unos pájaros, ¿cómo se dicen eso? Cuervos. Yo soy mujer de la ciudad y del este. Para mí los cuervos son molestia, son muy ruidosos. Y andan por allí y yo nunca jamás en mi vida sentí gozo, ni gusto, ni belleza en esos pájaros. Pero estoy en el desierto. Pregúntale a Daniel y Sofía que estamos en una caminata que yo me vuelvo el color de la camisa de David y Edgar me dice: Jennifer, mejor que te quedes aquí. Allí me quedo como Agar, esperando a mi familia volver en el desierto. Y allí estoy sentada y solo veo estos cuervos volando. Y Dios comienza a trabajar mi corazón. ¡Qué pájaros más lindos! Y tienen una habilidad de flotar en una parte del desierto donde nadie más camina, donde no hay animales. Y tan rápido y tan fáciles que están por allí y brincan por allá. Y me quedé fascinada, fascinada. Y cantaba. Bueno, no me cantaban. O si me cantaban, no les escuché. Entonces, estaba tan impresionada que comencé a buscar en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de esos cuerpos? Y llego a ese texto. Y toda mi vacación estoy con eso de la historia de Elías y los cuervos. Llego aquí el martes, el miércoles y digo: ay, Dios mío, debo de preparar a qué voy a predicar. ¿Cómo es Dios? Yo puedo ya contarle todas las cosas que Dios me enseñó en la vacación. O sea, allí en el Gran Cañón, donde el río Colorado, que ha hecho caminos en la mera piedra, allí están volando y Dios está enseñándome. En ese pasaje aprendemos de la provisión de Dios en una forma fantástica y quiero que ustedes aprendan conmigo. Para comenzar, en Primero de Reyes capítulo 17, estoy en el verso 1. Y es importante entender el contexto. Aquí hay 2 Biblias si nadie tiene, si alguien no tiene. Ahora viene Elías, el de Tisbe, de Galiad, fue a decirle a Acab. Acab fue el rey, junto con la reina Jezebel.
Y ellos dos estaban en una práctica impura adorando ídolos. Y habían construido un altar a Baal y luego un palo a otra diosa, Asherah. Y encima de todo eso, el rey y su reina habían decidido que iban a matar a cualquier profeta del Señor. Entonces, Elías, en ese contexto, va donde el rey y le dice: tan cierto como vive el Señor, Dios de Israel, a quien yo sirvo, te juro que no habrá rocío ni lluvia en los próximos años hasta que yo lo ordene. Imagínese el valor de ese hombre. Un profeta que escuchó la voz de Dios y no tuvo miedo de pararse en frente de las autoridades y decirle: usted puede creerse rey de todo, pero hay un Dios que yo sirvo más allá que tu poder, y no va a haber ni una gotita de agua en tu tierra hasta que yo lo diga. Por supuesto, el rey asustado, el rey molesto, y en ese momento que por su fidelidad Elías ha puesto su vida en peligro, Dios responde. Dios responde. Verso 2. Entonces, la palabra del Señor vino. Varias veces en ese texto dice eso, la palabra del Señor vino. Eso significa que Elías está escuchando. La palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje: sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo de Kerit al este del Jordán. Quiero tomar una pausa. En tu vida, ¿has sido fiel en un momento? ¿Has sido valiente? ¿Has tomado una decisión que vos sabías que el Señor te llamaba a tomar? Levanta la mano si puedes pensar en un momento que has sido fiel. Y después de tu fidelidad, después de hacer lo que el Señor dice, te has encontrado en un desierto. De repente uno ve hacia la derecha, a la izquierda, y dice: Señor, pero yo he hecho lo que usted ha dicho y estoy sola. Me siento en medio de un desierto donde ni siquiera hay agua. Señor, ¿cómo es posible? No es que usted escuchó que yo he sido fiel. Hasta puse mi vida en riesgo por lo que usted llamó. Muchas veces pensamos que estamos en el desierto porque hemos desobedecido al Señor. Pero Elías fue completamente fiel, hasta valiente, y termina aún en el desierto. Ojo con eso. El Señor a veces nos deja en lugares solos, lugares apartados, no para castigarlos, pero para comenzar a enseñarnos de su provisión, aparte de cualquier otra distracción. Está en el desierto solo Elías. El Señor sí le está proveyendo, pero no tiene nadie a su alrededor. Sal de aquí hacia el oriente y escóndete en el arroyo. Beberás agua del arroyo y yo les ordenaré a los cuervos que te den de comer allí. Así fue Elías, se fue al arroyo de Kerit, al este del Jordán, y allí permaneció conforme a la palabra del Señor. Por la mañana y por la tarde los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. En su bosquejo de sermón, la primera parte habla del hecho que a veces cuando somos fieles a nuestro llamado, aún así terminamos en medio de circunstancias solitarias, pero hay que tener la fe que Dios está con nosotros y Dios provee, hasta usa el desierto para enseñarnos más. Y la tercera cosa en el bosquejo del sermón es que a veces la provisión de Dios en nuestra vida no viene a través de las cosas que queremos ni las cosas que nos gusta, pero a veces viene la provisión de Dios a través de las personas y las cosas que no queremos.
Y en el caso de Elías, para entender eso, hay que entender que para los judíos los cuervos fueron sucios. Porque son de los pájaros que coman animales muertos. Una de las cosas, pregunta a mis hijos, una de las cosas que me fascina cuando estamos en el oeste es tomar fotos de las águilas, de los halcones, de los ospreys, de los herons. Y los niños se reían de mí porque con mi pequeña telefonita estoy tomando fotos que ni se ve los pájaros, pero yo fascinada porque miré un águila y miré un osprey con un pez ya en su talón. Pero todos esos pájaros para los judíos fueron considerados sucios porque comían carne muerta. Imagínese, doña Mercedes, el Señor te dice, no te preocupes, yo voy a proveerle comida a través de uno de esos pájaros que coman de los animales muertos. No se preocupe, va a tener carne todos los días. Y uno quiere levantar la mano y decir, pero Señor, yo tengo mejor idea. Tal vez me da un conejo y la capacidad de cazarlo. O tal vez me da un venado. Pero que un pájaro sucio que come de la carne muerta que me va a dar de comer diario. El Señor no le preguntó. Le dijo a Elías, los cuervos te van a dar de comer porque yo les diga que lo hagan. Quiero que piensen en tu vida. En una circunstancia que no quería, que alguien estaba proveyéndote lo que Dios quería, pero no quería tomarlo de esa mano. Pero el Señor trabaja a través de todo. Además de ser cuervos que le estaban dando de comer a Elías, ¿cuántas veces venían los cuervos? Según el texto. ¿Cuántas veces venían? Está aquí en el texto, te prometo. Todos los días. ¿Y cuántas veces al día? Por la mañana y por la tarde, dice la pastora. En ese tono quiero que lo entiendan. Por la mañana y por la tarde. Así que Dios provee lo que necesitamos en la mañana y luego en la tarde. Quiero contarle de mi esposo. Yo tengo su permiso, no estaba molesto en el otro servicio. Mi esposo está enamorado, pero enamorado es la palabra, de Costco and Sam's Club. Esas tiendas, él tiene tarjetas de los dos. Yo no tengo la menor idea porque necesitamos dos tarjetas. Porque para mí los dos venden en cantidades que son enormes. Va uno, llena el carro. Va al otro, lleno el carro. Llega a la casa, no cabe en el closet. Por lo tanto, tenemos que buscar bines plásticos para ponerlo en el garaje. Pronto vamos a tener que construir una casa más grande porque él tiene que ir a Costco y a Sam's Club a comprar. En serio, mi esposo vivió en la guerra. Hacía fila de muy temprano para tener un poquito de harina con gorgojas para comer. Dios no te manda a Costco ni a Sam's Club. Te da bocado en la mañana, bocado en la tarde. Bocado en la mañana, bocado en la tarde. Para mí es una lección muy dura. A mí me gusta saber 7 días en adelante qué voy a comer. Me gusta preparar. Y para los que son de finanzas, no es que estoy diciendo gaste todo tu dinero hoy porque no sabe nada de mañana. No, eso no es lo que está diciendo el Señor. El Señor está diciendo que tus necesidades más íntimas, emocionales, espirituales, la provisión que necesitas por tu día, Dios te lo va a dar, pero no te lo va a dar en tus manos para que controle a todo. Te lo va a dar en el momento apropiado para que usted depende de Él y de nada más. En la mañana y en la tarde. Y cuando yo pienso en eso, muchas veces pienso, ok, Señor, yo puedo vivir día a día si tengo que hacerlo por una semana. Pero lo interesante es que si vamos al texto de Santiago 5, verso 17, habla del hecho que por las oraciones de Elías no había lluvia por 3 años y medio.
Por lo tanto, podemos extrapolar que tal vez Elías estaba en el desierto por más de 3 años. Por lo tanto, los cuervos le daban de comer 2,000 comidas. Entonces yo les pregunto a ustedes, cuando han caminado en su fe y llegan a la comida 100, ¿has levantado la mano y decir, Señor, ya aprendí la lección? Gracias. Ya por 100 tiempos de comida he dependido de usted. Y él dice, no. Falta otro 1,900 para llegar a donde estamos. Día y noche. Porque el punto no es lo que recibimos. El punto es conocer que todo viene de la mano de nuestro Dios. Si seguimos en el texto, llegamos a la parte que más me tocó el corazón. El verso 6 lee así. Por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebía agua del arroyo. 7. Algún tiempo después, se secó el arroyo porque no había llovido en el país. Elías estaba en el desierto. Y si has estado en el desierto, entiende lo valioso que es el agua. El mismo arroyo que el Señor le había dado, le había prometido, se secó. Y no crea que Elías volvió por un lado y el otro y dijo, Señor, me dejó abandonado. El mismo arroyo que me mantiene vivo ya está seco. Y en tu propia vida quiero que reflexionen. Hay momentos que una persona o un trabajo o una institución te proveía lo que creía que el Señor tenía por usted. Y llega un momento en que se seca y uno dice, pero Señor, se secó el arroyo, lo que usted me había prometido. Y allí el Señor nos está enseñando una lección muy importante. No es ni el arroyo, no es la persona, no es el trabajo, no es el dinero, no es la iglesia, es tu Señor. Y sigue el texto. Entonces, la palabra del Señor vino a Elías y le dio este mensaje. ¿Cuántas veces en mi vida, después que se seque el arroyo, yo no puedo escuchar nada más? Elías tenía que escuchar para saber el siguiente paso que tenía el Señor por él. Entonces la palabra del Señor vino a él y le dio este mensaje. Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece allí. A una viuda de este lugar le he ordenado darte de comer. De cuervos a una viuda. El Señor está proveyendo. Así que Elías se fue a Sarepta. Al llegar a la puerta de la ciudad encontró a una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo, por favor tráigame una vasija con un poco de agua para beber. Me encanta esa parte. Mientras ella iba por el agua, yo como mujer me identifico con eso. Él volvió a llamarlo y le pidió, también tráigame, por favor, un pedazo de pan. ¿No cree que la mujer puso la mano y le dijo, estoy yendo para traerte agua y ahora me está pidiendo pan? Espérese, hombre, déjame traerte el agua y ya busco el pan. ¿No? Sigue el texto. Muy exigente Elías. Mientras ella iba por el agua, él volvió a llamarlo y le pidió, tráigame también por favor un pedazo de pan. Tan cierto como vive el Señor tu Dios, responde ella, oye, no me quede ni un pedazo de pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en el jarro. El parte más duro de ese texto, precisamente estaba recogiendo unos leños para llevármelos a casa y hacer una comida para mi hijo. A mí sería nuestra última comida antes de morirnos de hambre. La mujer era mujer más aislada del pueblo, más vulnerable, sin hombre de cubrirla, sin dinero para dar de comer y un hijo a su cargo. Y esto es la persona que Dios
le usa para proveer a Elías. Y ella le dice, ¿estás loco? ¿Entendés que yo no tengo nada? Que mi barril está vacío. Que yo no puedo ni siquiera proveer por el hijo que amo de todo corazón, y cualquiera que es madre entiende la desesperación que sería un madre haber planificado era preparar la última comida de su hijo. Y en medio de eso Dios está apareciendo pidiendo a la mujer que dé más. Señor, pero no sabe que hay otras mujeres que pueden dar. A ella le va a pedir. Y la fe de Elías es impresionante. No temas, le dijo Elías. Vuelve a casa y haz lo que pensaba hacer. Pero antes prepárame un pancillo con lo que tienes y tráigamelo. Luego haz algo para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor Dios de Israel. No se agotará la harina de la tinaja, ni se acabará el aceite del jarro hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Ella fue y hizo lo que le había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella y su hijo, como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Jesús volvió a sus discípulos y le dijo, no les manda afuera, denle de comer ustedes. Y había comida de sobra. Entonces lo poderoso de aquí es que es impresionante cuando Dios te enseña que Él va a proveer. Cuando estás en medio del desierto y vas viendo día tras día que tenés suficiente por los mismos cuervos que te traigan comida. Pero un día se va a acercar el arroyo y Dios te va a mandar para que enseñes a otro que Él es un Dios que provee. Y vas a tener que decirle al otro, Marisol, pero yo sé que eso es un riesgo grande. Pero por lo que ha hecho en mi vida, te digo de todo corazón, hazlo. Por la palabra del Señor es fiel. Y la viuda, viendo la fe que tuvo Elías, tuvo una fe enorme. Puso a riesgo su hijo a ella misma. Dio todo lo poquito que tenía Elías para hacerle ese pancillo y había más de lo que necesitaba. La provisión de Dios en tu vida no es solamente para mantenerte viva. Es para enseñarte, confiar en Él de tal forma que podés enseñar. ¿Qué testimonio? El testimonio del hijo de esa madre. ¿Ah? ¿Qué testimonio? No tiene que ver una lectura, no tiene que ver un gran discurso de 3 horas de cómo hay que confiar en Dios. El hijo está viendo con sus propios ojos que su mamá puso en riesgo todo lo que tenían por la palabra de un Dios que fue fiel. La provisión de Dios, la abundancia de Dios y el poder de la multiplicación de Dios. Quiero terminar con un último parte de ese texto. Estamos en el verso 15. Ella fue e hizo lo que había dicho Elías, de modo que cada día hubo comida para ella, su hijo y como también para Elías. Y tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Poco después se enfermó el hijo de aquella viuda, y tan grave se puso que finalmente expiró. Entonces ella le reclamó a Elías, ¿por qué te entrometiste, hombre de Dios? Veniste a recordarme mi pecado y a matar a mi hijo. Quiero que pienses en tu vida. Dios te ha dado algo, ha proveído, ha mostrado que tiene poder de multiplicar, te ha dado hasta abundancia. Y algo difícil pase. Uno ha clamado al Señor, levanta la mano. Uno ha dicho, Señor,
Me trajiste aquí para matarme. ¿Por qué? Y uno en su mente, es aquí donde Dios me enseñó en esas 3 semanas. Y la viuda reclamándole a Elías. Sigue el texto. Dame a tu hijo, verso 19, contestó Elías. Y arrebatándoselo de regazo, Elías lo llevó al cuarto arriba, donde estaba alojado, y lo acostó en su propia cama. Entonces Elías clamó al Señor: Señor mi Dios, también a esta viuda que me ha dado alojamiento la hace sufrir matando a su hijo. Luego se tendió 3 veces Elías sobre el muchacho y clamó: Señor mi Dios, devuelve la vida a ese muchacho. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Elías tomó el muchacho, lo llevó al cuarto, a la planta abajo, se lo entregó a su madre y le dijo: tu hijo vive, aquí lo tienes. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora sé que eres un hombre de Dios y que lo que sale de tu boca es realmente la palabra del Señor. Mi último punto es que la provisión de Dios no depende de tu fidelidad. No depende de tu fe, porque hay momentos en los cuales estamos clamando, diciéndole al Señor: yo no entiendo dónde está. Aun cuando dudamos de la provisión de Dios, hay personas que nos ponen al lado, que agarran la cosa que creemos que está muerto. Si sea nuestra relación, si sea nuestra relación con Dios, si sea nuestro trabajo, lo que sea, alguien que agarra lo que está muerto y comienza a clamar al Señor y le vuelve a la vida. Porque Dios provee, aún cuando dudamos. Dios es un Dios que provee. A Elías, a la viuda y al hijo de la viuda. Y en momentos nosotros perdemos de vista lo largo. En el desierto clamamos diciendo: yo le fui fiel, ¿y por qué estoy sola? Y cuando son los cuervos que nos están dando de comer, le decimos: pero Señor, yo soy más digna que eso, deme de otra forma. Y cuando se seque el arroyo, estamos llorando diciéndole: Señor, me abandonaste, yo sabía que no iba a ser fiel. Y cuando es la viuda que comienza a cuestionar, no sabe que he dado todito que puedo, está seco el barril. La palabra de Dios dice: confía, hay abundancia y multiplicación. Y cuando muere la cosa que más queremos, Dios responde. Seamos personas fieles sobre lo largo y sigamos en la jornada de un Dios que nunca nos deja. Oramos. Gracias, Señor, que en medio de tanta abundancia de ese país, usted tiene lo que necesitamos: pan de vida, agua viva, paz, amor, poder. Señor, perdónanos cuando dejamos de confiar en tu provisión. Gracias por darnos ejemplos de personas tan luchadores que podemos ver en ellos que la cosa no es fácil, pero el camino es lindo y lleva hacia la vida cuando somos fieles. Gracias, Señor, por nunca dejarnos. Gracias por proveer una viuda cuando el arroyo se seca. Gracias por usarnos, Señor, para enseñar a otros. Tan poderoso es confiar en ti, Señor. Gracias por multiplicar. Y gracias por nunca dejar de perdonar. Mi esperanza
Soy